el objetivo de este seminario, que es el resultado de una alianza entre la facultad, el consejo de posgrado, la escuela de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Civil, un Estado de Derecho, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, era explorar unas ideas en torno a el derecho y la forma de entender, tratar y de alguna forma conciliar el estado actual del derecho con otras ciencias, con otras áreas de conocimiento, con la intención de, bueno, dar inicio a una línea de investigación eh, en la cual, bueno, todos obviamente están invitados a participar. La idea era entonces hacer una introducción sobre estos temas. El nombre del seminario es Derecho Interdisciplinario y Experimental, y el objetivo es, bueno, intentar ver qué vamos a hacer de aquí en adelante. Hemos tenido durante estos 4 meses que nos hemos estado reuniendo los jueves a las 7 de la noche, hemos tenido diferentes charlas, hemos visto varios videos que yo había preparado para ustedes, entre ellos una presentación que hizo el profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, Klaus Jaffe, sobre la ciencia y el derecho, llamado derecho experimental y control social. Luego también hemos analizado a otros invitados en los comentarios de otros invitados, tanto los viernes de disrupción que se hacían con Universitas Fundación, como invitados especiales para el seminario, entre los que estuvo el profesor Isaías Medina, que nos acompaña acá. También estuvo el profesor Miguel Mónaco, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, estuvo el profesor Ricardo Baroni, estuvo también el profesor José Valentín González. Hemos estado discutiendo, conversando, proponiendo, quejándonos muchísimo sobre el estado actual del derecho, sobre la comprensión del derecho, sobre, bueno, los efectos de ese derecho entendido como mera voluntad política. En ese sentido, yo he insistido en que el derecho debe, y todos estos invitados, el derecho debe ser sometido a bueno, a una revisión, porque no está funcionando a los efectos de generar progreso, libertad, justicia, paz en las sociedades. Y en ese sentido, ya con la idea de hacer un cierre y unir las diferentes lecturas y discusiones que hemos tenido, bueno, he preparado una presentación que quiero compartir con ustedes. Ojalá que, que se pueda ver. En la presentación tengo algunas citas que quiero leer, que quiero que me acompañen en esa lectura y, bueno, de alguna forma hacerles este cierre para luego tomar la decisión de qué nuevas actividades, qué nuevas investigaciones, de qué manera podemos continuar, podemos seguir en este proceso de búsqueda de diferentes opciones a el problema que sin duda tenemos nosotros con el derecho. Y yo quería arrancar haciéndoles una pregunta, ya que todos estamos familiarizados sobre los diferentes modelos de justicia constitucional.
todos conocemos, el modelo difuso, el modelo concentrado. Y aquí lo que quería era básicamente preguntarles qué de esas dos opciones, ustedes que seguramente lo han trabajado, lo han visto, lo han estudiado, ¿con cuál de esas dos opciones se quedan? Y cuando uno pregunta, lo que nos conseguimos es que, bueno, de la misma forma que hay países que tienen un modelo concentrado con tribunales constitucionales para controlar la constitucionalidad de las leyes, y otros que tienen más bien sistemas de control, como le llaman, difuso o incidental, sin tribunales especiales en ese sentido. Bueno, también entre los abogados hay personas que apoyan un sistema o que apoyan el otro. Y al final, bueno, todo queda justamente en eso, en esa postura, en esas posiciones, en esos argumentos, en esos razonamientos que dan unos y otros en un sentido o en el otro. Sin embargo, hay un dato que nos trajo hace poco la profesora Daniela Urosa en una charla en Universitas. Hay un dato que nos debe poner a pensar. Ella cruzó muy sencillamente. Esa charla está en University y la pueden ustedes conseguir. Esa fue en abril del año pasado. Ella cruzó en los indicadores de Estado de Derecho del World Project, del proyecto de World Justice Project. Ella cruzó los países que están en los primeros lugares del Estado de Derecho y los países que están en los últimos lugares de ese índice internacional de Estado de Derecho, con la información de si tenían control difuso o control concentrado. Y lo que se consiguió fue este gráfico que ustedes, esta línea, estas tablas que ustedes están viendo acá. Fíjense que los países que están en azul son países que tienen sistema de control difuso. Esa clasificación la hizo Daniela. Y entonces cuando vemos entre los primeros 13 países, bueno, la mayoría tienen sistemas de control difuso. Aplican un sistema además muy parecido, bueno, con lo que eso significa, parecido al common law, ese tipo de derecho. Son pocos los países que tienen sistemas de control concentrado. Y miren, cuando analizamos a fondo esos sistemas de control concentrado de esos países, como por ejemplo Austria o Alemania, nos conseguimos con que se diferencian mucho de otros sistemas que también se clasifican como de control concentrado, que por lo demás, los últimos países, los últimos 13 países de esa misma lista, tienen sistemas de control concentrado. Es decir, frente a esta evidencia, frente a estos hechos, a estos datos, que son fácilmente contrastables, decidir, optar, avalar sistemas de control de la constitucionalidad concentrados con tribunales, salas constitucionales, bueno, la verdad es que tiene poca justificación. Y es fácil de explicarse por qué. Al haber concentración de poder, bueno, en todos estos países los gobiernos tienen el control de estos tribunales, los tribunales sirven para avalar las decisiones de los gobiernos crecen, actúan de manera despótica y entonces, bueno, ahí tienen una manera de centralizar el poder con lo que eso significa, con lo que datos como estos tienen que llevarnos a nosotros, los abogados, a que al analizar, por ejemplo, este tema de la justicia constitucional, a darnos cuenta de que no son dos opciones y que uno puede decantarse por una u otra porque todas son válidas, sino que hay unas opciones que son muchísimo más peligrosas. Los venezolanos además tenemos total evidencia y experiencia en ese sentido, muchísimas más peligrosas que otras. Entonces, estos hechos, estos datos, deben incidir en la teoría jurídica, deben incidir en lo que se entiende por derecho. No es simplemente, no da de ser simplemente
esa visión. Les hago otra pregunta más adelante. Dependiendo de quién nosotros entendamos, si los humanos somos egoístas y por lo tanto, como dice Hobbes, lobos de que nos vamos a comer y nos vamos a hacer daño y perseguir unos a otros, que necesitamos un leviatán poderoso que ponga orden como tal. O si más bien somos cooperadores o altruistas, buenos salvajes, y que en todo caso sería la sociedad la que hace daño. Si hacemos ese tipo de análisis, ¿qué decisión tomamos? ¿Por qué partido? ¿Por cuál de las opciones tomamos partida? A mí lo que me parece es que seguir discutiendo sobre eso y seguir estableciendo instituciones y normas jurídicas sobre la base de esa postura que uno pueda tener es una tontería cuando, por ejemplo, y aquí quiero leer un trabajo o una parte de un trabajo de un biólogo, profesor estadounidense, Edward Wilson. Edward Osborne Wilson, que ha trabajado justamente estos temas y que nos explica lo que dice acá en este extracto. Lo que la ciencia promete, y en parte ya proporcionado, es lo que sigue. Existe un único relato creacionista real de la humanidad y no es un mito. Se está descubriendo y se está comprobando, se enriquece, se refuerza paso a paso. Voy a proponer que los avances científicos, en especial lo que se ha producido durante las últimas 2 décadas, de las últimas 2 o 3 décadas, son ahora suficientes para que planteemos de manera coherente las preguntas de dónde venimos y qué somos. Sin embargo, para hacerlo necesitamos responder respuesta a 2 preguntas todavía más fundamentales que la indagación ha planteado. La primera es por qué existe la vida social avanzada y por qué se han dado tan rara vez en la historia de la vida. Y la segunda es la intensidad, es la identidad de la fuerza motriz que nos dice que le hicieron aparecer. Con esta información que ya la ciencia nos ha puesto en evidencia, de que los humanos realmente fuimos sometidos a un proceso de evolución multinivel y por lo tanto somos egoístas en algunas ocasiones y en algunas circunstancias y somos más bien cooperadores y altruistas con ciertas particularidades, en ciertas ocasiones y ciertas circunstancias. Sobre esa base que está demostrada, y como dice el profesor Wilson, cada vez se enriquece, se refuerza más esta teoría, nosotros tendríamos que confeccionar ideas, instituciones que sirvan, que se correspondan con esa realidad. Allí tenemos que, por ejemplo, entender que los humanos somos egoístas en la medida de que nadie nos vea, en la medida de que no rendamos cuenta, en la medida de que actuemos sin que los demás nos vayan a juzgar. En cambio, somos en relaciones impersonales, en cambio, somos altruistas cuando la gente más bien nos está viendo, cuando la gente, cuando nuestra reputación está en juego, cuando tener la aprobación de los demás, porque nos ven y se comenta, es bueno para pertenecer al grupo y bueno, tener los beneficios de la vida en sociedad. Con esta realidad, bueno, hay instituciones entonces jurídicas que nosotros tendríamos que repensar. Por ejemplo, por más que los políticos y los gobiernos y las burocracias digan que trabajan para el interés general, realmente por la situación en la que están, que es que no rinden cuenta porque nadie sabe ni siquiera quiénes son los funcionarios. En las relaciones que ellos deciden, en las situaciones que ellos resuelven, no, la lógica es no tratarlos a ellos como si, aunque lo digan, efectivamente van a hacerlo de manera altruista, sino deberíamos en cambio evitar ese tipo de relaciones, asumiendo de que allí
es que se va a ver, se va a mostrar en especial esa parte de la naturaleza humana de el beneficiarse de manera personal en ese tipo de circunstancias. La peor manera de gastar dinero, la menos eficiente, la más perjudicial, es que alguien de manera impersonal gaste dinero de otras personas, de unas personas ajenas que no conocen, en otras personas totalmente desconocidas. Y eso, bueno, justamente sobre la base, esa idea que va en contra de esta eh, comprobaciones que nos ha dado, explicaciones que nos ha dado la ciencia, es sobre la que se basa en buena medida el derecho administrativo. Por eso que el derecho administrativo está condenado a el fracaso. La burocracia nunca va a actuar de una manera eficiente en procura del interés general, en buena medida porque desde el punto de vista de la naturaleza humana está en conflicto. No somos así. Y les pongo estos temas, pero podríamos hacer otra pregunta. Por ejemplo, la reelección continua, la reelección indefinida a través de elecciones en democracia en cargos de gobierno. Uno hace esa pregunta y ¿qué podría decir un abogado? Bueno, déjame ver la Constitución, déjame ver las leyes y si la Constitución y las leyes no son especialmente claras, prohibiendo, permitiendo esa reelección, tendría que posiblemente acudirse a, eh, no sé, valores como el pluralismo, la alternabilidad, para decir que es mejor que no exista reelección, o también a otros valores como el derecho a ser elegido y a las personas a elegir libremente sus gobernantes, con lo que dependiendo de eso podrá decidirse de una cosa u otra. Bueno, yo por lo menos no he visto estudios contundentes, claros, sobre los efectos que tiene la reelección indefinida. Por experiencia sé que es muy malo y esa teoría o esa explicación de por qué es tan malo, bueno, lo he podido contrastar en varias experiencias a través bueno, de la historia, del tiempo, de los diferentes países. Yo diría que se prohíba la reelección, pero el derecho no da una respuesta para eso. De hecho, el derecho nos sirve para las dos cosas. Y dependiendo, bueno, de cuáles sean normalmente, no tanto los razonamientos, sino los intereses y fines de cada persona, de cada abogado, de cada constitucionalista en este caso, seguramente terminará abogando por una cosa u otra. Bueno, si tuviésemos datos claros que nos digan cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de la reelección indefinida y que, por ejemplo, diga lo que yo presumo que se va a conseguir, es que se pierde en índices de democracia, se pierde también en materia de control de la corrupción, que se pierde también en el progreso, en la justicia, en la paz, en las sociedades, porque el que tiene el poder y puede ser reelegido y lo intenta, tiene muchas posibilidades bueno, de abusar del poder, bueno, debería ser un motivo, de hecho, un dato empírico que nos lleve a execrar, que nos lleve a acabar con la posibilidad de que en una constitución o en una ley un grupo de personas fije como válido el derecho a ser reelegido. Este es un tema que está discutiéndose hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace falta no quedarse en los argumentos y en los principios, sino ir a los hechos y a los estudios que se puedan hacer. Nosotros sabemos, y este es un tema un punto que quiero pasarle más o menos rápido, yo luego les voy a pasar
les voy a enviar este documento. Nosotros sabemos que hay muchísimos puntos que podrían quedar a discusiones como esta. Por ejemplo, que el derecho debería tomar partido por salarios mínimos y prohibición de despido sin justificación, o en cambio dar libertad a los empleadores y a los empleados de contratación. Esa es una postura que, bueno, ¿quién la decide? Los abogados hacen el derecho de una forma u otra, dependiendo de la voluntad política, o ahí podríamos conseguir datos que nos digan, hey, es mejor una opción antes que la otra por las consecuencias prácticas que produce. La libertad de estipular libremente los precios en el intercambio de bienes y servicios, o que sea el Estado un órgano con autoridad que fije precios máximos. Eso es algo que también se puede verificar y que de hecho se ha verificado, y los economistas están bastante claros en ese sentido. Por eso es que el analizar el derecho también desde ese punto de vista interdisciplinario, bueno, nos aporta todas las, todos los avances, todo el conocimiento de las otras ramas del derecho que han analizado cosas como los controles de precios. Hace 4.000 años ya se sabe que hay controles de precios, y los efectos que ha producido han sido más o menos lo mismo. Digo que ya se sabe porque desde el Código de Hammurabi ya habían establecido controles de precios, que es el primer texto del que tenemos, legal, del que tenemos, del que tenemos constancia. Por ejemplo, ¿reservamos al Estado la propiedad del subsuelo o dejamos que las personas que sean propietarias del suelo también se entienda que son propietarios del subsuelo? ¿Permitimos el aborto o más bien lo prohibimos en todos los casos? Hace poco en Irlanda, una investigación empírica demostró que la ley que prohibió el aborto no había hecho que las mujeres no abortaran. No había motivado o reducido el número de abortos, sino que más bien se estaban realizando abortos donde se ponían en riesgo a las mujeres porque estaba prohibido. Entonces era como una especie de mercado negro, o más aún, las mujeres lo que hacían era que tenían que, las que podían, irse para Inglaterra para entonces practicar el aborto en Inglaterra. Frente a esos datos de que prohibirlo era más bien perjudicial, bueno, tomaron la decisión de más bien permitir, de modificar eso y de permitir el aborto. Y eso lo podemos tratar así en diferentes temas. ¿Cómo resuelve el derecho eso? Y que es justamente parte de la gran crítica que nos hacía el profesor Medina cuando nos dio la charla. El derecho lo hace, bueno, nada, que el que gana, el grupo que gana las elecciones hace el derecho y impone el derecho a los demás. No hay mucho que discutir. Son los representantes de la gente, de la mayoría. La mayoría se impone y obliga al trato, obliga a los demás a una determinada forma de actuar con coacción. El derecho se utiliza de esa forma. Por eso es que prácticamente no hay límites en el derecho. Cuando digo el derecho me estoy refiriendo no solamente a las leyes, sino también a las constituciones. Y desde ese punto de vista, bueno, llegamos a primero la conclusión de que toda esa discusión entre positivistas y pospositivistas o principistas es una discusión que casi no tiene mucho sentido. Fíjense que en España, por ejemplo, entre García Amado y Atienza, que tienen este debate, aquí está publicada todas estas revistas de teoría y derecho, uno ve este debate sobre el derecho, el legitimismo moral, entre los positivistas y los principistas, y al final, bueno, gran cosa, porque los positivistas dicen que sea lo que diga la ley, el texto de la ley, lo que debe aplicarse, con a lo mejor algunas modulaciones, ¿cierto? Pero rechazan que pueda un juez
aplicar sus propias valoraciones para interpretar, reinterpretar las leyes. Con lo que, porque entonces, bueno, impondría el juez, que no es un representante, la moral. Lo que está allí en juego es quién es, si la mayoría puede hacer con el derecho lo que le dé la gana, o si más bien nos decantamos frente a los peligros de la mayoría por una especie de despotismo ilustrado que sería, que quedaría en manos de jueces que, bueno, que están allí seguramente no están sometidos a las mismas pasiones de la mayoría. Pero a fin de cuentas es la voluntad de uno sobre otro. Es la voluntad asumiendo que el derecho, no sé, puede dar una razón, una respuesta correcta, una que es racional, y no lo es. Al final, después de mucho fastidiar la vida de las sociedades, el mismo Kelsen en esta obra que se publica luego de su muerte, Teoría General de las Normas, termina diciendo que las normas, y específicamente las normas jurídicas, son actos volitivos, son voluntad política. Es lo que diga en definitiva el legislador, porque es el representante del pueblo. Esa es toda la justificación. Es haberle pasado la potestad divina de los reyes a el grupo que tenga la mayoría en, en unas elecciones. Y santa palabra, viendo el derecho así, obviamente que no es un instrumento del progreso. Y conociendo a los políticos y lo difícil que es controlarlos, lo inútil que es esa figura del Estado de Derecho, entonces simplemente, bueno, estamos condenados a estar sometidos a un régimen militar, a un régimen coactivo, antes que a un régimen de cooperación voluntaria. Mire, yo quería llamar la atención sobre dos autores, que son dos autores que poco se oyen y se tratan, incluso que no son bien vistos, pero que yo creo que vale la pena echarle un vistazo a su planteamiento. El primero es Herbert Spencer. Miren lo que dice Spencer en este trabajo, que es uno de sus últimos trabajos, de 1880, en Inglaterra, donde va explicando este proceso de sustitución del derecho de la gente, del derecho común, del derecho fruto de relaciones individuales, de libre contratación, por el derecho legislado, y cómo los liberales, el Partido Liberal del siglo XIX inglés, a pesar de llamarse liberales, bueno, era calificado por Spencer como unos conservadores. En definitiva, querían era imponer la voluntad sobre otros. Miren yo sé que es un poco largo, pero bueno, igualito quiero leerlo para que lo tengamos en cuenta. La mayor parte de los que ahora se consideran liberales son una nueva clase de conservadores. Esta es una paradoja que me propongo identificar, justificar. Para ello debo mostrar en principio lo que fueron los dos partidos políticos en su origen. Y debo pedir al lector que me aguante mientras le recuerdo hechos con lo que está familiarizado. Ya está hablando del lector de finales del siglo XIX, para nosotros son hechos totalmente nuevos, inéditos, así que es muy interesante leer ese libro, El hombre contra el Estado. Pues así fijaré en él la naturaleza intrínseca del conservadurismo y del liberalismo propiamente dicho. Remontándonos a un periodo más antiguo de sus nombres, al principio los dos partidos políticos representaban dos tipos opuestos de organización social, susceptibles de ser distinguidos en términos generales como el militar y el industrial. Se caracterizan el uno por el régimen de Estado, casi universal en los tiempos antiguos, y el otro por el régimen de contrato, que ha llegado a ser general en la actualidad, principalmente entre las naciones occidentales y en especial entre nosotros, se refiere a Gran Bretaña, y en los americanos.
Si en lugar de usar la palabra cooperación, si en lugar de usar la palabra cooperación en un sentido limitado, la usamos en uno más amplio, como significando las actividades coordinadas de ciudadanos bajo cualquier sistema de regulación, entonces estos dos podrán definirse como el sistema de la cooperación obligatoria y el sistema de la cooperación voluntaria. La estructura típica, en sus diversos grados, tiene que obedecer órdenes bajo pena de muerte y reciben alimento, vestido y sueldo distribuidos arbitrariamente. Mientras que la estructura típica del otro, es decir, de la cooperación voluntaria, lo observamos en un cuerpo de productores y distribuidores quienes acuerdan recibir una recompensa especificada en devolución por servicios especificados y pueden, a voluntad, previo aviso, abandonar la organización si no les agrada. Fíjense cómo está planteando las dos formas de entender el derecho y la organización en la sociedad. Una a través de la cooperación voluntaria y otra a través de la mano dura de la imposición cual militar. Él se sigue preguntando sobre ese paso del inicial sistema de cooperación voluntaria al de cooperación coactiva. Y se dice, pero... Una pregunta. Cuéntame, Luis. ¿De verdad usted cree que eso ha cambiado mucho? Para nada. Es así. Hoy es así. Yo creo que sigo viendo más o menos las mismas características. Es que vamos, mira el planteamiento que hace Spencer. De hecho, ese libro lo tengo escaneado y se lo puedo hacer llegar. ¿Por qué enumerar hechos también conocidos por todos? Sencillamente, porque como indiqué al principio, parece necesario recordar lo que fue el liberalismo del pasado para que se comprenda su diferencia con el del presente. Sería inexcusable citar todas estas medidas con el propósito de indicar el carácter común a ellas, si no fuera porque hoy los hombres han olvidado este carácter común. No recuerdan que, de un modo u otro, todos estos cambios verdaderamente liberales disminuyen la cooperación obligatoria en la vida social y aumenta la cooperación voluntaria. Han olvidado que, de una forma u otra, disminuyen el alcance de la autoridad gubernamental y aumenta el área dentro del cual el ciudadano puede actuar libremente. Han perdido de vista la verdad de que, en el pasado, el liberalismo representaba la libertad individual contra el Estado coercitivo. Él aquí está hablando del liberalismo que va degenerando en la Inglaterra del siglo XIX y luego en el siglo XX. Y que por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, a los liberales hoy se les conoce como aquellos que postulan una mayor participación, organización, coacción estatal frente a la libre cooperación, el libre mercado entre las personas. Los liberales en los Estados Unidos es Bernie Sanders, es Ocasio, es posiblemente Kamala Harris. Y ahora... Sí, creo que quería hacer una precisión. Creo que la diferencia de lo que conocemos en la versión europea y en el resto del mundo, que son en Estados Unidos lo que se llaman libertarians o libertarios. De resto, como dices tú, sí se conoce comúnmente a los del Partido Demócrata como liberales. Spencer va explicando cómo se da ese cambio. Un cambio paulatino, prácticamente imperceptible. ¿Cómo es que los liberales han perdido de vista todo esto? ¿Cómo es que el liberalismo, aumentando cada día su poder, ha llegado a ser cada día más coercitivo en su legislación? Avalando, bueno, justamente esta forma de entender el derecho como voluntad política. ¿Cómo es que ya directamente, mediante sus propias mayorías o indirectamente por la ayuda dada, en tales casos a la mayoría de sus adversarios, el liberalismo ha adoptado de un modo creciente la política de dirigir las acciones de los ciudadanos y como consecuencia ha disminuido la esfera de sus libertades?
¿Cómo explicar esta confusión de pensamientos tan difundida que ha conducido, persiguiendo lo que parecía ser el bien común, a invertir el método mediante el cual en tiempo pasado se alcanzó este mismo bien? Inexplicable, como a primera vista parece este inconsciente cambio de política, fíjense que lo llama de inconsciente, veremos empero que ha surgido de un modo completamente natural, dado que el pensamiento sintético prevalece habitualmente en cuestiones políticas y dadas las condiciones existentes no podía esperarse otra cosa. Se lanza todo ese libro corto, como les digo, se lo pongo a la orden, para explicar todo este proceso. Cierra Spencer, el último párrafo del libro dice: la función del liberalismo en el pasado consistió en limitar el poder de los reyes. La función del liberalismo en el futuro será limitar el poder de los parlamentos. Es exactamente la crítica a la que estábamos refiriendo. Hay otro autor que también les comenté y les pedí que leyeran y que algunas de sus obras están en digital y se las puedo hacer llegar, que es Bruno Leoni, ya a mitad del siglo XX, en 1950, 1960, él escribe también sobre este proceso y vale la pena echarle un vistazo. Es largo, pero también quiero leerlo para que no quede duda del razonamiento de Leoni, porque Leoni luego hace una propuesta y sobre esa propuesta que yo me quiero afincar. No es fácil determinar lo que las gentes de habla inglesa quieren decir con la expresión rule of law. El significado de esta palabra ha cambiado durante los últimos 70 o incluso 50 años. Y la misma frase ha adquirido un sonido en cierto modo anticuado en Inglaterra y en América. No obstante, en algún tiempo, correspondió a una idea, como el profesor Hayek señaló en su primera conferencia sobre la libertad y el gobierno, de la ley dada en el Banco Nacional de Egipto en el 55, una idea que había conquistado enteramente las mentes, sino la práctica de todas las naciones occidentales, hasta el punto de que pocas personas dudaban de que dicha idea no tardaría en gobernar el mundo. La idea del rule of law original. La historia completa de este cambio no se puede aún escribir, ya que el proceso continúa. Bueno, imagínense hasta dónde ha llegado 60, 70 años después. Además, es una historia hasta cierto punto complicada, fragmentaria, tediosa y sobre todo oculta a los ojos de las personas que solo leen los periódicos, las revistas o las novelas y que no tienen una afición particular hacia materias jurídicas o hacia cuestiones técnicas, como por ejemplo la delegación de la autoridad y de los poderes legislativos. Y es que ni siquiera los abogados estamos al tanto de este cambio. Es más, los abogados somos formados sobre la base ya de este cambio como un hecho cierto, ocurrido y además inevitable e irreversible. Es una historia que concierne a todos los países occidentales que participaron y no participan, no solo en el ideal jurídico denotado por la expresión rule of law, sino también en el ideal político designado con la palabra libertad. No voy a afirmar, como el profesor Hayek, en la conferencia antes mencionada, que en la discusión técnica que concierne al derecho administrativo se decide el destino de nuestra libertad. Fíjense cómo, a fin de cuentas, el derecho administrativo, que es el derecho estatal por excelencia, y todo el derecho público, ahí se hay que meter también el derecho laboral, entre otras cosas. Prefiero decir que este destino se está decidiendo también en muchos otros sitios, en los parlamentos, en las calles, en los hogares y en el último análisis, en las mentes de los trabajadores más humildes y de los hombres cultivados, como los científicos y los profesores universitarios. Realmente nosotros ya, la forma como aprendemos el derecho y como entendemos el derecho es así. Es el derecho que Spencer llamaba el sistema militar. Justo fueron las palabras de Isaías Medina en la charla que nos dio hace unas 3 o 4 semanas. Leoni sigue y hace un resumen de su postura. Para resumir mi punto de vista sobre esta cuestión, hay mucha más legislación, hay muchas más decisiones de grupo, muchas más elecciones rígidas y muchas menos leyes vivas.
muchas menos decisiones individuales, muchas menos elecciones libres en todos los sistemas políticos contemporáneos de lo que sería necesario para preservar la libertad individual de elección. Hay mucho más sistema militar que sistema industrial. No quiere decir que deberíamos prescindir enteramente de la legislación y abandonar las decisiones de grupo y la regla de la mayoría para recuperar la libertad individual de elección en todos los campos en los que hemos perdido. Estoy enteramente de acuerdo en que, en algunos casos, las cuestiones involucradas conciernen a todo el mundo y no se puede resolver mediante ajustes espontáneos y las elecciones mutuamente compatibles de los individuos. No hay ninguna evidencia histórica de que alguna vez haya existido un estado de cosas anárquico, del tipo que resultaría si la legislación, las decisiones de grupo y la coacción de las elecciones individuales se eliminara completamente. Es decir, está diciendo, no me quiero ir al anarcocapitalismo. No hay constancia de que eso pueda funcionar. Yo creo que teóricamente sí funciona, pero no lleguemos hasta allá. No quiere llegar hasta allá. No es prescindir enteramente de la legislación. Lo que propone Leoni, y yo creo que es el paso que nosotros podemos intentar complementar y dar, lo que propone Leoni es, estoy convencido de que cuanto más consigamos reducir la amplia área ocupada en el momento presente por las decisiones de grupo en política y en las cuestiones legales, con todo su acompañamiento de elecciones, legislación, etcétera, tanto más éxito podremos tener a la hora de establecer un estado de cosas similar al que prevalece en el dominio del lenguaje, del derecho consuetudinario, del mercado libre, de la moda, de las costumbres, etcétera, en el que las elecciones individuales se ajustan unas a otras y ninguna de ellas resulta nunca atropelladas. Fíjense, mientras más podamos quitar ámbitos a la legislación, a la coacción, más aparecerán órdenes espontáneos como estos, la moda, el lenguaje, el mercado, más habrá derecho común. Opino, sigue Leoni, que en el momento presente, la extensión que se ha reservado al área en que se estima necesario o conveniente las decisiones de grupo se ha exagerado grandemente. Decisiones de grupo son decisiones por la mayoría, son decisiones democráticas. Se ha exagerado grandemente, mientras que la concedida al área en que tienen lugar los ajustes individuales espontáneos se ha circunscrito mucho más de lo que sería aconsejable hacer, si es que queremos preservar el significado tradicional de la gran mayoría de los grandes ideales del mundo occidental, si es que queremos mantener la libertad. Él habla entonces de trazar mapas en donde haya sistemas voluntarios y sistemas coactivos. Sugiere Leoni. Ustedes saben que Leoni murió de manera anticipada, intempestiva, muy joven. Él deja pendiente muchas cosas por desarrollar. Y bueno, creo que vale la pena analizar sus ideas iniciales para ver qué se puede hacer sobre la base de ellas. Él habla acá de que hay que trazar diferentes mapas. Sugiero que se retrasen, que se hagan de nuevo los mapas con las áreas antes mencionadas, ya que aparecen hoy muchas tierras y mares en ellos, en lugares en que los antiguos mapas clásicos no se veía nada. Sospecho también, si es que se permite continuar la metáfora, que los mapas actuales hay signos y mares que no corresponden verdaderamente. Más adelante dice, al dibujar estos mapas de las áreas ocupadas respectivamente por las decisiones de grupo y por las decisiones individuales, deberíamos tener en cuenta el hecho de que las primeras comprenden decisiones de la variedad toda o nada, como diría el profesor Buchanan, se está refiriendo a Jim Buchanan, el que más desarrolló la escuela de elección pública o public choice, mientras que las últimas comprenden decisiones articuladas, compatibles e incluso complementarias con las de otras personas. Él habla de una regla de oro. De hecho dice, una regla de oro para esta reforma, si no me equivoco, sería que todas aquellas decisiones individuales que hayan demostrado no ser incompatibles una con otras deberían mantenerse, a costa de las correspondientes decisiones de grupo, en relación con alternativas entre las que se ha pensado erróneamente que existían incompatibilidades. Erróneamente que existían incompatibilidades.
Sería tonto, por ejemplo, someter a los individuos a una decisión de grupo en relación con cuestiones tales como que si se debería ir al cine o a pasear, siempre y cuando no exista incompatibilidad entre estas dos formas de comportamiento individual. De hecho, él al final de su libro se pregunta sobre esto. Si existe la posibilidad de trazar nuevamente esos mapas, ¿cómo puede la regla de oro a la que nos referimos permitirnos distinguir el área de la legislación de la del derecho consuetudinario? ¿Cuáles son los límites de los dominios que deben acordar la legislación y el derecho consuetudinario según este modelo? Y la respuesta que él da, y aquí es donde yo me quería centrar, es lo siguiente. A la tercera pregunta responderé que la regla de oro mencionada en la página precedente no se podría cambiar por una norma aproximada que bastase por sí misma para capacitarnos para decir cuándo hay que recurrir a la legislación en lugar del derecho consuetudinario. Evidentemente se precisan otros requisitos para decidir si la legislación es necesaria o no en una situación particular. La regla de oro posee solo una acepción negativa, ya que su función no es organizar la sociedad, sino evitar en lo posible la supresión de la libertad individual en las sociedades organizadas. Una especie de subsidiariedad. Sin embargo, nos permite esbozar algunos límites en este respecto, a los que me referí en la introducción al resumir por anticipado algunos de los puntos tratados en este libro. Cuando dije que deberíamos rechazar la legislación siempre que se utilice meramente como un medio de someter minorías tratándolas como perdedores, o sea posible que los individuos alcancen sus principios, sus propios objetivos, sin depender de la decisión de un grupo y sin coartar realmente a ninguna otra persona para que haga lo que nunca haría sin esa coacción. Y termina. Otro criterio ya anticipado en la introducción, que resulta de la regla de oro, es que los supuestos beneficios del proceso legislativo, comparados con otros procesos de formación de leyes, debería ponerse en evidencia con todo cuidado en todos aquellos casos en que el proceso legislativo no se rechace debido a las razones necesitadas. Todo aquello para lo que no se pueda probar positivamente que la legislación vaya a ser útil, debería ser abandonado al derecho consuetudinario. Es un tema de probarlo, de verificarlo, de ver cómo funciona en la práctica, de hacer un análisis empírico. De hecho, en buena medida, Leoni se plantea y desarrolla el tema del trato empírico en las ciencias sociales, comenta sobre lo complicado que es hacerlo en la economía, utiliza una obra de Milton Friedman que da cuenta de lo difícil que es. Han avanzado 70 años, hay mucha más información y muchas más posibilidades hoy. Pero esa idea es la que gira en torno a la tesis de Bruno Leoni. Vamos a ver si se puede probar que la legislación funcione en la práctica mejor que la libre cooperación. Si no se demuestra eso empíricamente, entonces, bueno, simplemente que quede la cooperación. Es la forma de distinguir los dos sistemas de organización, el militar o el industrial, en los términos de Spencer. La pregunta que entonces yo me hago, ¿y si tratamos al derecho como una ciencia? Esa es la pregunta que yo tengo ya tiempo haciéndome. Y es posible que eso no funcione. De hecho, todo el mundo dice, no, eso no se puede. El derecho no puede ser una ciencia. Y a lo mejor hay que bajar mucho y el diablo se esconde en los detalles y al final no se puede. Es posible que no se pueda. Sin embargo, bueno, yo quería aquí traer esta cita de este autor David Dave, que es buenísimo. Yo no tengo este libro, Comienzo del Infinito, tengo otro de él. Pero fíjense lo que él plantea. Hablando ya en el campo científico, esta es una cita que hace Pinker en Defensa de la Ilustración. Pinker dice, una formulación de la misma idea en el lenguaje del siglo XXI puede hallarse en la defensa de la ilustración que lleva a cabo David Deutsch en el Comienzo del Infinito. Arguye que si nos atrevemos a saber
es posible el progreso en todos los campos, científico, político y moral. Si nos atrevemos a saber, la cita, el optimismo, en el sentido que yo he defendido, es la teoría de que todos los fracasos, todos los males, se deben a un conocimiento insuficiente. Los problemas son inevitables, porque nuestro conocimiento siempre estará infinitamente alejado de la completitud. Ciertos problemas son arduos, pero es un error confundir los problemas arduos con problemas de improbable resolución. Los problemas son solubles y cada mal particular es un problema que puede ser resuelto. Una civilización optimista está abierta a la innovación y no la teme, y se basa en las tradiciones de la crítica. Sus instituciones siguen mejorando, y el conocimiento más importante que encargan es el conocimiento de cómo detectar y eliminar los errores. De hecho, de eso va la ciencia, en que alguien propone y todos los demás van en su contra para demostrar que está equivocado. Alguien dice que descubre, que prueba, que evidencia, y todos los demás van a falsearlo. Yo creo que hay que intentarlo. Y aquí quería hacer una mención a cuándo aparece la ciencia. Y la ciencia, básicamente, se entiende, aparece con Galileo. Se concibía como descubrir, desvelar los hechos. Esta definición la da Klaus Jaffe. Ciencia como método de búsqueda de conocimiento que subordina cualquier teoría a la observación empírica y a los resultados experimentales. Eso es ciencia. Ciencia no es que sea exacto, ni que se le aplique matemática, ni que... no. Ciencia es que cualquier teoría, y cuando se habla de teoría, estamos hablando en las dos acepciones en que se habla, en que se utiliza teoría, como conjetura o como ley. Si los hechos empíricamente, experimentalmente, no se acomodan a esa teoría, no hay nada que hacer. Ortega y Gasset desarrolla esa idea y dice básicamente, esta faena es la ciencia. Como se ve, consiste en dos operaciones distintas. Una puramente imaginativa, creadora, que el hombre pone en su propia libérrima sustancia, es decir, imaginar la teoría, y otra confrontadora con la que no es el hombre, con lo que le rodea, con los hechos, con los datos. La realidad no es dato, algo dado, regalado, sino que es una construcción que el hombre hace de lo material. El mismo Ortega Gasset está planteando, no es la forma como normalmente trabajan los científicos, pero está planteando ese contraste entre lo que uno cree y piensa, opina, la razón. Una de las cosas más importantes uno que tener claro es que la razón no es una gran aliada para descubrir la verdad, o para imaginarla, pero hay que contrastarla con los hechos efectivos. A veces se dice que, bueno, que la medicina es un buen ejemplo para demostrar cuando se puede convertir en ciencia una determinada práctica. Y yo creo que va a remontarse aquí a este ejemplo de Vesalio. Andrés Vesalio, esto lo explica Ruy Pérez Tamayo, que es un médico científico mexicano, para que vean cómo fue el tema de la ciencia, de la medicina, al margen de la ciencia por 1500 años. Todos los médicos se basaban en los libros de Galeno, que escribió en el año 100 y tanto. Por 1500 años, nadie había abierto, diseccionado, estudiado cuerpos humanos. Estaba prohibido por la religión, por lo menos en Occidente. Galeno era el que había dicho cómo eran los cuerpos humanos, la anatomía humana, y la había dicho no tanto porque lo hubiese diseccionado y visto, no, apenas se consiguió 2 cuerpos que pudo revisar por encimita. Él lo que hacía era diseccionar, descuartizar, analizar, era
chimpancés. Los libros de Galeno tienen cantidad de errores. Y todos los médicos, cuando hablaban de la anatomía y del funcionamiento del cerebro, no tenían ese conocimiento. ¿Qué hizo Vesalio? Y con él se inicia, dice Pérez Tamayo, la revolución científica. Fíjense que estamos hablando antes de Galileo. En vista de que se opuso a la milenaria tradición galénica de conceder la autoridad suprema a los textos, proponiendo en su lugar a la naturaleza como el último árbitro de la verdad. Recuerden la definición de ciencia desde el punto de vista galileano. Toda teoría está subordinada a la realidad. Sigue diciendo Pérez Tamayo. En realidad, Vesalio no criticaba a toda la medicina galénica, sino solamente a aquellos médicos que basaban sus conocimientos de anatomía en el estudio de las obras pertinentes de Galeno, en vez de aprenderla haciendo personalmente disecciones de cadáveres. Además, Vesalio señaló que parte de la anatomía de Galeno estaba basada en disecciones de animales. Pero Vesalio se refirió a Galeno, bueno, claro, después de 1500 años, alabando a Galeno. En el prólogo de su libro, Vesalio describe la situación de la medicina de su tiempo y critica a los médicos que han descuidado el estudio de la anatomía, a los profesores que no hacen disecciones personalmente y a los que se someten por completo a las enseñanzas de Galeno. A los que en definitiva están diciendo qué es lo que dice el libro de Galeno y repitiéndolo como si fuera una santa escritura. De hecho, es lo que dice Pérez Tamayo. Aunque la crítica está dirigida a estos tres grupos en especial, en realidad es aplicable a todo el esquema del pensamiento medieval, basado como estaba en la autoridad inapelable del dogma. La ciencia era imposible mientras la verdad sobre la naturaleza tuviera que buscarse, no en la realidad, sino en las sagradas escrituras. Y todo lo que la contraviniera no solo era falso, sino era obra del demonio, por lo que debía prohibirse y combatirse con el fuego. Por simple extrapolación, las obras de Galeno se habían erigido en el equivalente de las sagradas escrituras médicas, de modo que lo que Vesalio se atrevió a hacer fue una herejía médica monumental. Sin embargo, tal herejía era indispensable como parte de un nuevo método para el estudio de la anatomía, de un nuevo método para explorar la naturaleza, de un nuevo método científico. La relación entre esta realidad de la medicina de hace 500 años y nuestro derecho hoy, yo lo veo absoluto, total. Sánchez Ron, en este libro Historia de la Medicina, habla de Claude Bernard ya en el siglo XIX. Y él también hablaba ahí de la medicina como ciencia, y en una parte explicaba qué se entiende por él la medicina científica. La medicina científica debe constituirse, como las demás ciencias, por la vía experimental, es decir, por la aplicación inmediata y rigurosa de razonamiento a los hechos que la observación y la experimentación suministran. El método experimental considerado en sí mismo no es más que un razonamiento por medio del que sometemos metódicamente nuestras experiencias, nuestras ideas, a la experiencia de los hechos. El razonamiento siempre es el mismo. Así en las ciencias que estudian los seres vivientes como en las que se ocupan de los cuerpos brutos. Pero en cada género de ciencia varían los fenómenos y presentan una complejidad y dificultades de investigación que les son propias. Esta es la razón del por qué los principios de la experimentación son incomparablemente más difíciles de aplicar a la medicina y a los fenómenos de los cuerpos vivientes que a la física y a los fenómenos de los cuerpos brutos. Claro, más difícil es entender el funcionamiento de los cuerpos, que son mucho más complejos que el funcionamiento de la física o de la mera química. Justamente la evolución significa aumento de complejidad. Pero la técnica, el método es exactamente el mismo. No es de extrañar que la ciencia sea hija, bueno, justamente de la modernidad, de la ilustración. Este trabajo de Steven Pinker en defensa de la ilustración, se lo recomiendo, lo tengo disponible, se lo puedo hacer llegar. Se cambió la visión del hombre y su lugar en el universo. Stephen Hicks en este trabajo explicando el posmodernismo, que vale la pena leerlo para entender aquí ahorita a la izquierda y todo este fenómeno en el que estamos nosotros cultural, en el que estamos metidos, describe el modernismo de esta forma.
En filosofía, la esencia del modernismo se encuentra en la formativa figura de Francis Bacon, de Descartes, por su influencia en epistemología, y en forma más abarcadora en John Locke, en su influencia sobre todos los aspectos de la filosofía. Bacon, Descartes y Locke son modernos debido a su naturalismo filosófico, su profunda confianza en la razón, y en especial para el caso de Locke, en su individualismo. Los pensadores modernos parten de la naturaleza, en lugar de partir de alguna forma de lo sobrenatural, lo cual fue el punto de partida característica de la filosofía medieval premoderna. Subrayan que la percepción y la razón son los medios humanos para conocer la naturaleza, en contraste con la dependencia premoderna respecto de la tradición, la fe y el misticismo. Ponen énfasis en la autonomía y la capacidad humana para formar el propio carácter, en contraste con el énfasis premoderno de la dependencia y el pecado original. Destacan la individualidad y ven al individuo como unidad de la realidad, al sostener que su mente es soberana y que él es la unidad de valor, en contraste con la premoderna subordinación feudal del sujeto a realidades y autoridades superiores, sean sociales, políticas o religiosas. Esa es la diferencia entre la modernidad y la premodernidad, la visión de la Edad Media. Fíjense que por eso es que en este gráfico que presenta, que nos hace también en X, fíjense cómo está relacionado todo esto. Está relacionado, por un lado, la razón. Aquí fíjense que entre Locke y Descartes uno era empirista, el otro era más bien constructivista, racionalista, pero a fin de cuentas pensaban en la razón como forma de entender, descubrir el mundo. De ahí sale también el individualismo, surge la ciencia, todo dentro de esa filosofía naturalista. De la ciencia sale la ingeniería y la medicina, que procede a generar niveles de salud muchísimo mayores a los anteriores, y ni se diga desde el punto de vista de los bienes naturales, de los bienes materiales con la tecnología. El liberalismo, del individualismo sale el liberalismo como filosofía política, que tiene por base la libertad, y cuando se habla de libertad, bueno, estamos hablando de la comprensión de, ahí está Beccaria con los delitos y las penas, los últimos casos de la quema de brujas. Fíjense la evolución de la esclavitud, del tráfico de esclavos, de la segregación por motivos raciales, del racismo. Y eso es lo que produce, bueno, a mayor libertad, el capitalismo, fruto también del individualismo y de esta visión, genera mayor riqueza, la tecnología produce mayores bienes materiales, mayor cantidad de vida, y eso es lo que explica que desde 1800 en adelante, si uno ve cualquier gráfico, por ejemplo, de la población humana o la riqueza humana o el nivel de vida humana, bueno, uno se da cuenta de que es a partir de allí que comienza a haber un crecimiento prácticamente sostenido y increíble, de 0 por 1000 años a, bueno, en personas, 7.000 millones de personas, y en recursos, exactamente lo mismo. Y es por esto, es por haber dejado de pensar y a través de la introspección o los mitos, explicar el universo, sino buscar la constatación en la realidad. Porque podemos pensar lo que nos dé la gana y podemos actuar según lo que se nos ocurra, pero la realidad es muy dura y tarde o temprano nos terminará explotando. No podemos negarnos a la realidad, pero nunca nos podremos negar a los efectos de la realidad. ¿Cómo funciona la ciencia? Bueno, desde este punto de vista, la ciencia entonces es un proceso descentralizado, continuo, de descubrimiento de la realidad. Avanza a través de los errores cometidos por uno y la demostración realizada por otro. Es una evolución en esa búsqueda de la verdad
ningún científico nunca está seguro de algo, siempre son escépticos. Es un proceso evolutivo, es igualito que cualquier otra institución social evolutiva. De hecho, la ciencia evoluciona igual que otras instituciones como esta, como la escritura, el lenguaje, están en el mismo, incluso la forma de explicar cómo va procediendo, funcionando la ciencia, es la misma forma de explicar cómo se construye, cómo evoluciona la vida. Son los mismos términos. Por eso es que es tan poderosa esa visión de la evolución en tantos ámbitos, no solamente en el biológico, material, sino también en el cultural. Miren esta cita de Jaffe en su trabajo que es La ciencia, una visión interdisciplinaria. Como se mencionó en la introducción, al analizar los fenómenos científicos a través del lente de los descubrimientos de la física, la filosofía de la ciencia ha tratado de entender el funcionamiento de la ciencia, de esta última. Sus contribuciones más importantes son las siguientes. El progreso científico es discreto más bien que continuo. Y aquí está Thomas Kuhn en la estructura de las relaciones de las revoluciones científicas. Es gradual. Eso de revoluciones, y las revoluciones se dan por generaciones, más que cambio de las personas en la misma en la misma generación. Demostrar que una teoría científica es errónea es mucho más importante para el progreso científico que mostrar su validez. Ahí está toda la teoría de Popper sobre la falseación. La dinámica científica no puede ser planteada con antelación ni controlada desde fuera de ella. Ahí está Paul Feyerabend, que plantea sobre el método científico y postula su anarquía. El punto es que aquí es al azar cómo va avanzando la ciencia. Y entonces se dice Jaffe. Curiosamente, estas percepciones son análogas a lo que conocemos como los principios impulsores de la evolución biológica. Entonces dice, la evolución sobre catástrofes se caracteriza por interrupciones a lo que sigue estallido de diversificación. La evolución es propulsada por la selección natural que descarta las soluciones o formas de vida no exitosas. Aquellas que funcionen, se adapten mejor al medio ambiente, son las que van a sobrevivir. Entonces dice, por último, los eventos al azar, que serían las mutaciones o la recombinación genética, y la naturaleza aleatoria de las mutaciones son los motores del progreso evolutivo, porque de allí es que van a salir cosas al azar que eventualmente terminarán teniendo éxito y permaneciendo. Hay una herramienta enorme de la cual tenemos que echar mano siempre, que es la consiliencia. Wilson insiste en esto, tanto en su libro La consiliencia, la unidad del conocimiento, también en sociobiología. Vale la pena echarle una leída a esta frase de Wilson, porque entonces nos dice esto que ocurre con la ciencia a todos los niveles, no excluye o no está excluyendo a lo que se podría conocer como las ciencias sociales. Las ciencias sociales están sometidas exactamente a los mismos patrones. Si el mundo funciona realmente de manera que fomenta la conciencia del conocimiento, creo que la empresa de la cultura acabará por caer dentro de la ciencia, es decir, de las ciencias naturales y de las humanidades, en particular las artes creativas. Estos ámbitos serán los dos grandes ramas del saber del siglo XXI. Las ciencias sociales continuarán dividiéndose dentro de cada una de sus disciplinas, proceso que ya ha comenzado de manera recorosa y una parte caerá dentro de la biología o se hará continua con esta, y la otra se fusionará con las humanidades. Sus disciplinas continuarán existiendo, pero de una forma radicalmente alterada. En el proceso, las humanidades, que van desde la filosofía y la historia hasta el raciocinio moral, la religión comparada y la interacción de las artes, se acercarán más a la ciencia y en parte se fusionarán con ella. Es obvio, no hay, ese proceso va. Yo les recomiendo que se lean el libro de Consiliencia, un libro de 1997 del mismo profesor Wilson que les había comentado antes, cuando hablaba de la conquista social de la Tierra, y allí él abre varias líneas de investigación, en especial para los científicos sociales. Recuérdense que Wilson, cuando hace su experto en sociedades,
sociedades, y las sociedades son pocos animales han logrado llegar a tener sociedades probablemente como tales. O sea, por ejemplo, unas cucarachas, aunque puedan vivir muchas en una alcantarilla, no son una sociedad, porque no hay división de trabajo. Todas están exactamente haciendo lo mismo, sobreviviendo de la misma forma. Sociedad hay cuando hay especialización entre los miembros. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las hormigas que nosotros vemos que han llegado a todo el mundo, a todo el orbe, salvo la Antártida, creo. La Antártica, creo. Las hormigas son unas pocas linajes, 15 linajes, de no sé cuántos miles de tipos de hormigas existen. Las que son sociales, eusociales, se ha dado muy pocas veces en la historia de la vida. Bueno, Wilson, experto en sociedades, analiza las sociedades de animales y también analiza las sociedades de los humanos, poniendo en evidencia que hay relaciones entre unas y otras. Bueno, cuando Wilson ataca o plantea eso, lo atacan desde las ciencias sociales de una forma tal que prácticamente no podía ir a universidades a dar charlas porque le caían a golpe, literalmente. En alguna ocasión hasta lo agredieron y le tiraron baldes de agua porque estaba diciendo nada más y nada menos que los humanos tenemos una naturaleza humana perfectamente identificable, es decir, no somos una tabla rasa. Y va en contra de la teoría general aceptada de que éramos una página en blanco y que todo era fruto, todos los humanos, nuestros comportamientos era fruto de la cultura, que es sobre la que se afincan teorías como el marxismo, bueno, en definitiva, todas las teorías colectivistas. No es así, hay naturaleza humana, tenemos, y en estos últimos 30, 20 años se ha demostrado y se ha evidenciado cada vez más. Los libros de Pinker en ese sentido también son muy útiles. Recuerden que Álvaro Fischer en este viernes de disrupción nos decía, lean a Pinker, bueno, obviamente lean a Álvaro Fischer, sus dos trabajos, de naturaleza liberal y el otro, la mejor idea jamás pensada sobre la idea de la evolución, son trabajos realmente magistrales, con lo que a las ciencias sociales también van a tener que poner un cable a tierra, van a tener que dejar de ser meras ideas y convertirse en explicación de las relaciones que se dan entre los humanos, que tenemos unas determinadas características que vienen dadas no solamente por la neurociencia, la psicología, la biología, la química y la física. No hay alternativa. Realmente las ciencias sociales tienen que entrar ahí. ¿Se aplica a las ciencias sociales? Bueno, yo no tengo duda de que sí. Jaffe en este sentido es optimista y miren lo que dice. El desarrollo de la disciplina que estudia los sistemas complejos, el enorme incremento de la capacidad de cálculo de los computadores, el creciente volumen de datos disponibles sobre una gran cantidad de actividades humanas, nos induce a pensar que puede estar surgiendo la posibilidad de un estudio de los problemas humanos y sociales con base más empírica y falsable. Es razonable pensar, puesto que los propósitos de la ciencia de lo social incluyen muchos fenómenos complejos, que tomará mayor tiempo en desarrollarse y madurar que otras, como la física, dedicada al estudio de la interacción de partículas simples. Es mucho más complicada las ciencias sociales que las ciencias naturales, sin duda, porque, bueno, en buena medida, la complejidad tiene que ver con la evolución. Es más complejo un humano que un átomo, o un humano que una célula eucariota. Entonces es razonable que se tome más tiempo. Deberíamos ver en las ciencias sociales disciplinas incipientes o jóvenes con un futuro muy interesante. Todavía sufren de influencias históricas no científicas,
pero tienen el potencial de desarrollarse para convertirse en una ciencia o ciencia experimental en el sentido galileano. El reconocimiento de las cualidades fundamentales de la ciencia en general ayudará a guiar los desarrollos de estas importantes disciplinas académicas. Y es que ese es el gran reto. Si las ciencias sociales siguen siendo simplemente manifestación de la razón sin contraste con la realidad, es lo que se conoce como una pseudociencia, no como una ciencia experimental, como una ciencia empírica. ¿Se puede hacer con las ciencias sociales ciencia empírica? Es difícil, nos va a costar, nos vamos a equivocar mil veces, pero se puede. Y más que se puede, se debe. Deberíamos ser optimistas. ¿Cómo hacer ciencia en el derecho? Bueno, vuelvo con Pérez Tamayo. Aquí, al trabajar, existe el método científico, se da cuenta que cada quien hace ciencia como quiere. Lo importante es que investiguen, descubran y comuniquen lo que descubren para ver si en verdad es cierto, es decir, si alguien lo falsea, lo demuestra o no. O sea, hay bastante anarquía en la ciencia. Pero básicamente, bueno, funciona así. Uno tiene una hipótesis, la intenta ser operativa, hace algún tipo de experimento, diseño, observación, búsqueda de datos, entrevistas, encuestas, colecciona todos esos datos, se analizan, se consiguen patrones, y esos patrones darían lugar a teorías. Si están equivocados, va a salir alguien de inmediato, como es la forma de actuar de los científicos. Klaus Jaffe en este libro cita a un científico, no recuerdo ahorita su nombre, que dice: yo normalmente no tengo ninguna buena idea. Siempre estoy pensando tonterías. Pero basta que llegue alguien con una buena idea para que a mí se me ocurran varias para tumbárselas. Esos son los científicos. Entonces, este proceso es el que nosotros tenemos que intentar hacer también en el derecho para alejarnos de esas sagradas escrituras que termina siendo el derecho que hace la legislación, los parlamentos. Se puede reducir la complejidad, se pueden hacer modelos. Jaffe explica cómo es este tema de buscar patrones, buscar hacer modelos que nos permitan facilitar descubrir el conocimiento. No me voy a parar acá, ya tengo 1 hora y media hablando. Concluye sobre esto: el mundo es complejo y es necesario desarrollar con mayor o menor éxito modelos mentales que ayuden a entender con esa complejidad. Estos modelos mentales constituyen o bien una manera de pensar o bien son una manipulación interna de representaciones de cómo funciona el mundo. Dado que no somos suficientemente inteligentes como para asir en nuestras imaginaciones la realidad existente, debemos trabajar con representaciones simplificadas o modelos. Los buenos modelos representan entonces una percepción mejorada de por qué los sistemas reales, mucho más complejos, se conforman de la manera que lo hacen. Fíjense que el profesor Jaffe en otra investigación, creo que en el 2018, se pone a investigar la relación entre corrupción, la riqueza de las naciones y ver qué diferentes elementos influyen en unos y otros. Y una de las cosas que consigue es que mientras más publicaciones científicas, y no solamente científicas, sino de ciertos tipos de materias se publican, mayor o menor es la percepción sobre la corrupción y por lo tanto la riqueza en esos países. Se pueden hacer correlaciones. En eso nosotros los abogados no estamos al tanto, no sabemos, no practicamos, no nos enseñan, pero se pueden hacer. Y no solamente se pueden hacer, sino que bueno, nos daría muchísimas herramientas, el manejo de las estadísticas. De hecho, el profesor Gerardo Febres, varios de ustedes saben, como complemento justamente de todo esto, de todo este seminario experimental, interdisciplinario de derecho, nos dio en 3 sesiones, nos habló sobre nociones intuitivas de modelado. Ahí están los links, pueden verlos. Y se puede ver cómo sí se puede investigar y sí se puede llegar a buenas conclusiones sobre esto.
y estas investigaciones afectarán al derecho. Bueno, yo quiero creer que sí. Tendría que afectarlo. Al conectarnos con la realidad, ya la cuestión no es qué fue lo que dijo, quiso decir el legislador, sino desechar instituciones en la medida de que sean falsas de acuerdo con la realidad, produzcan buenos resultados o más bien sean destructivas. Fíjense, un buen ejemplo de investigación científica que en buena medida nos une a todos acá en un Estado de Derecho, James Tully con el bello árbol. Es una investigación científica. Allí hay una teoría sobre los derechos humanos que él desmonta con la práctica. Seguir apoyando la teoría de los derechos humanos porque lo diga el legislador o el constituyente o un tratado o lo que sea, es una idiotez. Nosotros tenemos que seguir investigando para demostrar por qué esto es así. Porque es mejor que los niños se eduquen en un sistema de libre, un sistema educativo libre, donde haya competencia entre colegios, y no en un sistema de estatal centralizado de educación. Se pueden detectar patrones, se pueden hacer estudios en ese sentido que van a incidir directamente en lo que nosotros entendemos como el derecho. Yo les pregunto, y aquí como para ponerlos a pensar e invitarles a que sigamos adelante en el futuro, no en este seminario que como ustedes saben ya termina hoy, a ver qué podemos hacer. Pero miren, con todos los indicadores, con todos los índices que tenemos sobre democracia, sobre libre mercado, sobre corrupción, sobre felicidad, sobre igualdad, sobre buena gobernanza, ¿por qué no nos ponemos a investigar cosas como este? ¿Qué relación habrá entre el número de leyes, reglamentos, de normas de un país y sus indicadores y estos indicadores? ¿O qué relación hay entre la extensión de las constituciones y estos indicadores? A mí me huele que mientras más normas hay, más pobres son los países, o más corrupción hay, o más desigualdad hay. Por ejemplo, ¿cuántas veces se reforman los códigos civiles y de comercio? Este es un tema importantísimo, porque si los códigos civiles se han reformado muchas veces, es a los efectos de que haya más intervención del Estado. Es menos código como el justiniano, es menos códigos que reflejan la cooperación voluntaria. De allí también se puede ver si hay más comercio, más prosperidad, más riqueza. ¿Cuántas competencias tienen los tribunales constitucionales? ¿Qué tipo de competencias tienen? Ya Daniel Urosa hizo algo muy sencillo y se dio cuenta de una serie de patrones que nos dejan pensando. ¿Cuántos reglamentos, cuántos decretos leyes hay? Y vamos a ordenar eso con estos indicadores a ver qué sale. ¿Cuántas normas de derecho laboral? Yo estoy casi seguro que mientras más normas de derecho laboral existan, más pobres son los países. ¿Cuál es el número de alumnos que van a escuelas privadas y escuelas públicas? Por poner ejemplo, una de las cosas que yo quisiera saber es, mientras más empresas públicas, institutos autónomos, entes públicos existen en un país, los países son más corruptos, son más libres, son más ricos, son más prósperos, o sea, son más iguales o no. El número de funcionarios públicos. Es más, ¿cuántos cursos universitarios sobre derecho administrativo hay? ¿Cuántos especialistas hay en cada país en derecho administrativo? Yo estoy seguro que el derecho administrativo es perjudicial para el desarrollo, porque eso es intromisión en Estado, eso es coacción, eso es acabar con la libre cooperación, eso es sistema militar del que hablaba Spencer. O artículos jurídicos publicados en materia de derecho público. Estoy seguro que los países que más se publica sobre derecho público son los países más pobres. Es lo que yo creo, estoy especulando, pero eso se podría verificar. Y de allí, ¿cuántas cosas podríamos nosotros sacar? Fíjense, ya concluyendo, en esta discusión, en definitiva, en lo que están los abogados, y ahí metiendo los juristas, y sigo con este debate de García Amado con Atienza, entre el positivismo y el pospositivismo. Ellos lo que están es, bueno, debe decidir el legislador libérrimamente porque es expresión de la voluntad popular, o los jueces tienen algo que decir
sobre la base de los valores y principios que consideran. Ellos están en eso. Yo creo que ninguno de los dos. Yo creo que deberíamos buscarnos otro método, que es el método científico, que decidan a esas preguntas. Es los estudios empíricos que podamos hacer para ver cuál de las opciones es la mejor a largo plazo. Sí se puede conseguir objetividad, sí se puede conseguir mejores respuestas, que no quede a la opinión, al arbitrio, en definitiva, a la postura, intenciones, fines de cada uno de los implicados en el derecho. García Amado se hace estas preguntas. ¿Es bueno o malo que los ciudadanos fumen tabaco dentro de los bares? Que puedan beber libremente alcohol, fumar hachís o ministrarse en dosis de cocaína. ¿Es bueno o malo que las mujeres puedan abortar con libertad dentro de los 2 o 3 primeros meses de embarazo? ¿Es bueno o malo que los sujetos puedan decir públicamente ciertas frases que expresen aversión a determinados grupos rivales? ¿Es bueno o malo que la herencia se grave con impuestos, sean altos o bajos? ¿Es mejor que los casados puedan divorciarse cuando quieran sin explicarle nada al juego, que solo quepa el divorcio cuando ocurre alguna causa? ¿Es positivo que los hijos menores de parejas separadas divorciadas vivan solamente con el progenitor o es preferible la llamada custodia compartida? Y se hace una serie de preguntas. Y él dice, eso tiene que decidirlo es el legislador. Dice García Amado. Atiende, dice, no, hay que buscar la justicia. Con lo que, como siempre, lo que se escribe en las leyes da pie a ser interpretado de una forma u otra, porque bueno, el lenguaje natural, ustedes saben que no es el lenguaje en derecho, no es certero. Entonces, que los jueces puedan meter ahí sus valores o los valores superiores para tomar una decisión en un partido u otra. Todas esas preguntas que se hace García Amado aquí se pueden estudiar científicamente y se puede llegar a conclusiones sobre qué es mejor y qué es, en cambio, perjudicial y peor a la larga. Es una forma distinta de entender y de trabajar el derecho. Y se puede. Es algo meramente utópico. Bueno, yo quería cerrar con, cuando ustedes ven todos estos indicadores, hay un país que está siempre muy por encima del resto, que es la Confederación Helvética, Suiza. Miren, hay un trabajito que se los dejo, que no es hecho por un abogado, ni mucho menos, sino que es una escritora que se dedica más bien a temas de turismo, escribe sobre las ciudades, sobre sociedades. Joanna Lamka, es polaca. Espectacular el trabajito. Y ella habla de 2 o 3 cosas del sistema suizo que más o menos tiene que ver con esto. Una de las cosas en las cuales, bueno, el trabajo de Lamka tiene un nombre más que revelador. El nombre del trabajo es ¿por qué no sabes? O sea, tú sabes por qué no sabes cómo se llama el presidente de la Confederación Helvética. La gente no sabe cómo se llama el presidente. Bueno, primero porque es que no hay un presidente. Es porque es un conjunto, son 7 que se van turnando. Para promulgar una ley en Suiza, bueno, tiene que pasar por un proceso donde prácticamente hay que demostrar si la ley va a funcionar o no, y es un proceso que llevan adelante las personas y que la prueba solamente los legisladores. Son procesos que están, en definitiva, en una especie de democracia directa. Ahí está la explicación de cómo funciona el sistema. Pero también hay otra cosa que tienen los suizos y que va muy a la par con esta visión del derecho más experimental, que es que tienen una descentralización llevada a la máxima expresión. Y gracias a ese principio de subsidiariedad hay diversidad de regímenes jurídicos. Cada comuna, cada cantón es totalmente independiente uno del otro. Cada uno tiene sus leyes. De hecho, ella cierra o ella comenta sobre esto con un chiste. El chiste más o menos lo que dice es, que es un chiste popular en Suiza, que 3 hombres, un francés, un alemán, un suizo, tienen que responder una pregunta de dónde vienen en sus propios países los bebés.
Y mientras el francés se ríe y dice, bueno, primero de una buena botella de vino, una tarde, una noche romántica en la Torre Eiffel, y después de 9 meses aparece un francesito, una francesita. El alemán más bien dice que no, mira, más preciso, es un tema científico y responde sobre los espermatozoides y los óvulos. En cambio, el suizo responde sin pensar mucho, depende de qué cantón, depende de qué estado estés hablando. Y si bien es una anécdota, no es posible decir en Suiza cómo se recicla, cómo es la educación, el sistema de educación, cómo funciona el sistema de educación, cuáles son las tasas de los impuestos, porque todo depende del cantón o de la comuna. El poder en Suiza está descentralizado. Y esa descentralización hace que haya diferentes sistemas jurídicos probándose y por lo tanto también compitiendo. La gente se va de uno a otro dependiendo de lo que salga. Con lo que esa descentralización a ese nivel, esa competencia, bueno, es una forma de experimentar naturalmente. Sí se puede experimentar muchísimo. Y yo lo que me pregunto es, ¿no podemos nosotros poner en el derecho condiciones, limitaciones, justamente para todo esto? Yo creo que sí deberíamos hacerlo. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer y la pregunta que les hago a todos ustedes, que me han estado acompañando durante estos 4 meses. ¿Quién sigue? Yo voy a seguir. Yo voy a seguir trabajando con esta línea de investigación. Yo creo que hay mucho que se puede hacer. A mí me parece que sí se puede hacer muchísimo. A lo mejor no para ahorita, pero ¿quién quita? No estamos a punto de reconstruir esto. Les voy a pasar, voy a leerlo, les voy a pasar este pequeño resumen para que lo tengan. Todos esos libros que les comento ahí los tengo digital, se los puedo hacer llegar. Y no me queda más que decirles que, bueno, que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado durante todo este tiempo. Y en especial animarlos, muchachos, ustedes jóvenes, a que, bueno, díganme, tenemos la oportunidad de hacer investigaciones. Tenemos al profesor Jaffe, tenemos al profesor Febre, que son unas eminencias. Ustedes no se han dado cuenta del nivel científico internacional de Jaffe y de Febre, y ellos están interesados en este tema de la medición empírica de las leyes, del derecho. Porque es que en el derecho está la traba para la prosperidad, la paz. El derecho nos ha destruido. El derecho de legislación nos ha acabado con nosotros. Entonces yo lo que los hago es que, y es la razón de estar estos 4 meses con este seminario, espero que con la Universidad Católica me sigan apoyando, pero bueno, en buena medida también depende de ustedes. No sé si tienen algún comentario adicional, final. Ya tenemos casi 2 horas conversando, pero bueno, los escucho y damos por cerrado esto y luego entre todos decidiremos si vamos a seguir en algo. Yo voy a seguir. De hecho, yo no sé si les he comentado a varios de ustedes, voy a empezar a hacer el doctorado interdisciplinario en ciencias de la Universidad Simón Bolívar. Ese doctorado en Derecho que hice en la Universidad Corte Cero de Madrid, la verdad es que sirve de poquito. Quiero tratar el derecho desde este punto de vista, yo voy a seguir. Y bueno, y en buena medida dependerá de ustedes, de que construyamos una escuela. Así que los escucho.